Buenos días, gracias por la invitación. Yo soy Alfonso Silva Santisteban, soy médico epidemiólogo, trabajo como investigador en la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Cayetano Heredia. Lo que vamos a presentar ahora un poco es la experiencia del trabajo que se ha hecho en la unidad. La unidad tiene alrededor de 10 años de creación. Un poquito más, creo, 12 años más o menos, y vamos a presentar un poco el trabajo que hemos hecho, que aborda un enfoque desde diversas disciplinas. Los ejes que trabajamos todos sabemos que la epidemia de VIH en el país está concentrada, ¿no? Y cuando se habla de concentración, usualmente se habla de la población HCH, población de hombres que tienen sexo con hombres, la cual es una categoría epidemiológica que se desarrolló en los años 90, que era de utilidad para poder clasificar a un grupo poblacional, pero que sin embargo es una categoría que aborda grupos poblacionales que son muy heterogéneos, ¿no? Dentro de la población HCH se tiene a la población gay, la población que se identifica como gay, como homosexual, tienes a la población bisexual, tienes a aquellas personas que teniendo relaciones sexuales con personas del mismo sexo se autoidentifican como heterosexuales, tienes a la población, antes tenías a la población trans, travesti, transexual, que teniendo una identidad femenina igual estaba incluida dentro de la población HCH, ¿no? Entonces, y dentro de la población heterosexual tienes una diversidad de conductas y de grupos, ¿no? Los mostaceros, los trabajadores sexuales, los fletes. Entonces, este tipo de categoría HCH es una categoría bastante rígida, pero el punto es que en esta cantidad de subpoblaciones y en este grupo de personas es donde se concentra el principal problema o la mayor carga de enfermedad del VIH, ¿no? En el año 2009, ONUCIDA, junto con la Universidad de San Marcos y la Dirección de Epidemiología, aplicaron un modelo. Ellos realizaron el estudio aplicando un modelo que se llama modos de transmisión, ¿no? El modelo tenía como intención detectar los grupos poblacionales donde se presentan la mayor cantidad de nuevos casos, ¿no? Tiene algunas limitaciones, pero dentro de los hallazgos, por ejemplo, el 55% de los nuevos casos provenían de esta población llamada HCH, ¿no? Población HCH y población trans. Si uno usa los estimados que aplica el Ministerio de Salud cuando quiere calcular tamaños poblacionales, usualmente aplica que el 3% de varones mayores de 18 años, entre 18 y 45, constituye población HCH. Entonces, el 3% de varones mayores de 18 contribuyen con el 55% de los nuevos casos de infección por VIH. Entonces, claramente, este es el grupo donde está concentrada la epidemia y es el grupo que tiene la carga de enfermedad más alta. Ahora, ¿por qué? Por una serie de variables, muchas de las cuales escapan a la conducta individual, ¿no? Tienes por ejemplo, en el caso de la población trans, muchos de los condicionantes que hacen que en Latinoamérica haya sido esta población la que concentra los casos y donde se haya mantenido la epidemia, tienen que ver con determinantes sociales, tienen que ver con problemas de la falta de inclusión de esta población, la falta de oportunidades laborales, la falta de acceso a servicios de salud que hace que no haya mucha información. En el caso de la población trans, travesti, por ejemplo, el hecho de no poder acceder a empleos que sean acorde a su nivel educativo hace que el trabajo sexual sea una de las principales opciones de ingreso de actividad económica, ¿no? Entonces, ese tipo de condicionantes ha hecho que esta población sea la que concentre la carga de enfermedad más alta, ¿no? Y hace que de alguna manera muchas de las intervenciones que se hayan diseñado tampoco tengan el impacto netamente deseado, ¿no? En el Perú, el Fondo Mundial tiene ya alrededor de 10 años trabajando. Desde el 2004, uno de sus principales avances ha sido la implementación de la terapia antirretroviral en los servicios públicos, ¿no? Que ahora ya la asume el gobierno. Sin embargo, a veces es difícil llegar a la población, y es difícil llegar a la población porque por las características que estamos hablando y por las condiciones de marginación y exclusión, los programas formales, los programas institucionales no llegan a veces a estas poblaciones. Entonces, el enfoque que tratamos de tener en la unidad busca abordar aspectos
epidemiológicos poblacionales, ¿no? Para poder monitorear la población, los distintos grupos donde se están presentando los nuevos casos, donde hay algunos problemas para abordar. También trabajamos desde las ciencias sociales, trabajamos mucho con la antropología, con la sociología, para poder de alguna manera entender en mayor medida las necesidades de la población, ¿no? Y también trabajamos la parte de arte y cultura en un área específica de la unidad, ¿no? ¿Cómo es que vamos y en quiénes nos enfocamos, ¿no? Las principales poblaciones metas son, bueno, las poblaciones de personas viviendo con VIH-Sida, ¿no? Las PBBS, los grupos vulnerables, considerados vulnerables, la población HCH, ¿no? La categoría se sigue usando, pero es para abordar a las subpoblaciones que habíamos mencionado, la población trans, travesti, las trabajadoras sexuales mujeres, personas privadas de su libertad, ¿no? Y también con jóvenes, principalmente jóvenes de las poblaciones vulnerables, ¿no? Pero bueno, los jóvenes, independientemente del tipo de población en general, tienen otro tipo de necesidades, ¿no? Bueno, esta es una lista larga de las investigaciones que se han hecho en la unidad, ¿no? A lo largo de los últimos 10 años. La unidad empezó ¿no? Principalmente el grueso son las investigaciones poblacionales, ¿no? Uno de los principales trabajos o contribuciones ha sido el poder describir un poco a las poblaciones que no se suelen abordar, ¿no? Que no se suelen abordar o de las cuales no se suele trabajar mucho, y les estoy escribiendo un estudio, por ejemplo, una intervención que realizamos entre el año 2008 y 2009, ¿no? Que se llamó Comunidades Positivas. ¿Qué cosa fue Comunidades Positivas? Comunidades Positivas fue un ensayo comunitario aleatorizado y controlado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Basando en el modelo del ensayo clínico, ¿no? Cuando uno hace una prueba de una droga y lo contrasta contra un grupo control. En el caso de intervenciones que están destinadas no a individuos, pero están pensadas en control poblacional, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se hace este modelo experimental? Lo que se aleatoriza y lo que se compara son comunidades, ¿no? Comunidades geográficas por número de personas. Lo que se define como comunidades, se hace un diseño experimental aleatorizando y teniendo algunas que son del grupo control y algunas que son del grupo de intervención, ¿no? Eso es un ensayo comunitario aleatorizado controlado. ¿Y qué cosa es lo que probó o trataba de probar este ensayo? Dos estrategias de intervención. Una estrategia más biomédica, ¿no? más directa en el control, que era el manejo mejorado de contactos. ¿Qué quiere decir esto? Para enfermedades de transmisión sexual, especialmente las bacterianas, gonorrea, clamidia, sífilis, cuando una persona tiene una infección, lo que se recomienda es tratar al caso y a los contactos sexuales, ¿no? a la pareja o las parejas. Entonces, ¿qué es lo que buscaba esta intervención? Los participantes, cuando hacían la etapa de evaluación, se les consultaba por los contactos sexuales que habían tenido en los últimos 3 meses y por el número de personas a las que se podía contactar de estos contactos, ¿no? Cuando salían los resultados del laboratorio, se hacían pruebas, bueno, para VIH, para herpes, que tienen otro tipo de manejo, para sífilis, clamidia y gonorrea, ¿no? Entonces, especialmente para clamidia y gonorrea, si la persona era positiva, se le volvía a preguntar por los contactos, por las personas que pudiera contactar, y dependiendo del número que la persona daba, se le entregaban paquetes con tratamientos de monodosis para curar clamidia y gonorrea, para que se entregara a estos contactos. En el caso de sífilis, como el manejo implica aplicación intramuscular, lo que se le da era una referencia para el centro de salud, para que vaya y existía una lista de centros de salud con las que se estaba trabajando. Esa era la intervención biomédica, el manejo mejorado de contactos. La intervención estructural, que era la formación de centros comunitarios, ¿en qué consistía? Bueno, básicamente en eso, ¿no? En los barrios identificados se establecían centros comunitarios, o se trabajaba con un grupo objetivo de la población, se identificaba un grupo de líderes, un grupo de personas que quisiera trabajar, se les hacía una capacitación,
para que puedan formar un centro, y se les daba una serie de contenidos que iban desde el reconocimiento de derechos, mensajes clásicos de prevención, de VIH, de conductas sexuales seguras, pero también se trabajaba aspectos como la homofobia, ¿no? Aspectos como marginación, discriminación, cómo salir del closet, cómo poder integrarse, cómo poder denunciar maltratos, cómo poder acceder mejor a los servicios de salud, con la idea de que esa información que se producía en los centros se iba a difundir, ¿no? La base teórica para esta intervención es la que se llama la difusión de innovaciones. O sea, uno empieza con un grupo poblacional, capta a los líderes, digamos, o a un pequeño grupo, y los mensajes que este grupo adopte y apropie los va a difundir entre sus pares, ¿no? Y estos mensajes se van a diseminar y va a haber un cambio. Esa es la teoría. Esa es la teoría que iba detrás de esta intervención, ¿no? El diseño era un diseño factorial. ¿Qué quiere decir? Un brazo recibía ambas intervenciones, manejo mejorado de contactos y centros comunitarios. Otro brazo recibía solo una de las intervenciones, manejo mejorado de contactos. Otro brazo recibía la otra intervención, centros comunitarios, y el otro brazo era un brazo de control, ¿no? ¿Dónde se hizo? En Lima Metropolitana y en la región Lima, ¿no? En la zona norte, en Huacho, Huaral, Barranca. ¿Qué cosa era la unidad de muestreo? Lo que hablábamos de la comunidad. ¿Quién era lo definido como comunidad? Barrios. Barrios definidos como un espacio geográfico donde un grupo de personas interactúa, ¿no? O sea, la definición de barrio, digamos. ¿Cómo se identificaban estos barrios? A través de un trabajo etnográfico. Entonces se identificaron 24 barrios que se dividieron en Lima Metropolitana como Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y la parte de Lima Ciudad, digamos, que agarró espacios como Chorrillos, Barranco y también en la parte del centro de Lima, ¿no? En Lima Norte se agarró San Martín de Porras, Comas, Los Olivos. En Lima Sur estuvo San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. Lima Este estuvo San Juan del Lurigancho, Chosica, ¿no? Entonces se identificaron los 24 barrios, se hizo la autorización, se incluyeron 718 personas, ¿no? Y empezó una intervención que duró 2 años más o menos, ¿no? Y las mediciones se hacían en el mes 0, en el mes 9 y en el mes 18. El estudio ya terminó. Ahora, la intervención no demostró un efecto de reducción de la incidencia de infecciones de transmisión sexual sobre el control. Si tú lo comparas con un control, no hay diferencia, ¿no? ¿Quiere decir que la intervención no es efectiva? No necesariamente. Hay toda una serie de problemas en el diseño de estas intervenciones, en el tiempo que toma medirlas, ¿no? Formar un centro comunitario, por ejemplo, te podía llevar 6 meses. Y sin embargo tú en el mes 9 ya tenías que tomar una medición. Y el diseño asume que la intervención empezó a hacer efecto desde el mes 0, como cuando uno toma una pastilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo demora? Por otro lado, ¿no? Otro de los problemas de este tipo de enfoques a veces es un centro comunitario en Comas, a los 3 meses se pelearon los miembros y se desarmó. Y ahí tú no puedes hacer mucho. En Villa El Salvador, que es un barrio que tiene una tradición de organización de base de años, el centro funcionó muy bien y sigue funcionando. El estudio ya terminó y ese centro sigue en actividades. Entonces, esa heterogeneidad cultural, digamos, a veces este tipo de intervenciones no las contemplan, ¿no? Y ese es uno de los retos también. Y para eso también te sirve el trabajo multidisciplinario, porque esa información te la da el trabajo de campo, la investigación cualitativa o las ciencias sociales, ¿no? Que te permiten un poco alimentar las intervenciones de salud pública y conocer un poco mejor a la población. Otra de las cosas positivas, por ejemplo, fue el uso de pruebas de última generación de amplificación molecular, ¿no? Con PCR, la prueba se llama PTIMA, para poder detectar los casos de gonorrea y clamidia, ¿no? En el caso de gonorrea y clamidia, por ejemplo, la vigilancia epidemiológica, no sé si el doctor Jorge Sánchez habló de eso en la mañana, en el año 2002, creo, 2004, como no detectaban casos, dejaron de hacerla, ¿no? Y de alguna manera los estudios que estaban haciendo pruebas, sobre todo en orina,
dejaron de estudiar gonorrea porque encontraban tasas de menos de 1%, de 0%.